Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mis amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis a las 12 horas aproximadamente, el día miércoles, el día sábado, y todos los miércoles se repite también después del tema del día a las 2:30 de la tarde. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Mega Canal, en el programa Mega Noticias, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos, que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Sonora, Alvarado y Mocorito, que nos ven por este medio, y a todos los que están al pendiente de mis programas. Gracias, amigo, muchísimas gracias por su atención en estos temas que hoy les estamos presentando. 12ª parte del encuentro de cronistas sinaloenses en Quirana del 20. Continuamos con el escrito de nuestro amigo Arturo Castañeda Dueñas con el tema Historia de las misiones culturales. No me lo entregó y lo investigué también por medio del internet. En el caso de la sexta misión, las unidades apremiantes en Oaxaca se hicieron posible que se atendiera el estado de Chiapas. En total se atendieron 11 estados, 42 instituidos y 2.367.6 maestros en servicio. En ese año se suprimieron las labores de las misiones en servicio y su labor se destituyó con el nombramiento de 150 maestros itinerantes que recorrían las comunidades y no solo estaban ya en el lugar donde se establecían los institutos. Para 1927, durante el enero, las funciones de las misiones estuvieron en receso porque la Dirección de Misiones Culturales consideró necesario organizar un curso de perfeccionamiento para las misiones. Este curso se llevó a cabo en la Escuela de Verano en la Ciudad de México, entre el 7 de febrero y el 19 de marzo. Concluido el curso, a cada uno de los maestros se le dictaron por escrito las instrucciones que normarían la actividad a partir de esa fecha. Estas instrucciones son fundamentales para comprender el ánimo que se buscaba recrear, así como la dinámica que se planteaba para los cursos de las misiones, y por ello lo incluimos, pero por su extenso están en un anexo al final del capítulo. Son importantes puesto que pusieron las bases de todas las actividades de las misiones durante los años siguientes, por su claridad y por su sencillez. Las 6 misiones se establecieron, la primera en Sinaloa, Sonora y Baja California, la segunda en México y parte de Hidalgo, la tercera en Tamaulipas y parte de Jalisco e Hidalgo, la cuarta en Chihuahua, Durango y el resto de Jalisco, la quinta en Tabasco, Campeche, Chiapas y Quintana Roo, y la sexta en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. En total, ese año se atendieron en todos los institutos de las 6 misiones un total de 3.249 maestros en servicio. Para ese año el objetivo de las misiones puso un énfasis: el mejoramiento profesional de los maestros federales y, de modo secundario, pero no por eso menos importante, llevar una útil propaganda de orden cultural e higiénico a las comunidades en que dichas misiones culturales trabajaban. Durante todos los años de gestión de las misiones culturales, las autoridades hacían evaluaciones sobre los avances y frenos que acontecían en las labores. En la evaluación de 1931, donde se proyectaban las labores para 1932 y 33, que hizo el doctor José Manuel Puig Causar como secretario de Educación, el mejoramiento de los maestros y las comunidades rurales que hemos hecho, qué no hemos podido hacer y por qué, cuándo y cómo lo haremos. Aseguraban que una de las cosas que frenaba el funcionamiento de las misiones era la duración de los institutos, que como ya dijimos, era de 5 o 6 semanas, lo que para Puig Casaura era insuficiente. Otra causa de que muchos de los instructores no estaban capacitados suficientemente, así que se requerían capacitarlos más eficientemente. Finalmente, el documento propone que se establezcan 2 tipos de misiones: las viajeras y las permanentes.
Esas últimas permitieron una continuidad en el trabajo y las primeras continuarán extendiendo el proyecto a los lugares donde aún no se llegaba. Finalmente, para 1932, se definió que las misiones se integraran a las escuelas rurales campesinas y por lo tanto se volvieron fijas, también por la preocupación de que fueran focos de polución ideológica. No es sino hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas que nuevamente las misiones se volvieron a su carácter de ambulantes. Continuó con el 29º lugar y último, nuestro amigo Guadalupe Ramos Mimiaga Padilla, en paz descanse. La crónica dramática como recurso didáctico para la enseñanza de la historia, la difusión de las ciencias sociales y la animación cultural. También se lo llevó la pandemia. Teniendo como antecedente de inspiración literaria el legado de las obras de Vicente Leñero, excelente investigador, escritor, dramaturgo, académico y periodista mexicano, cuyo texto inauguraron el teatro documental en Latinoamérica con las obras Pueblo Rechazado, 1969, Los Albañiles, 1970, y El Juicio de León Toral y La Madre Conchita, 1972. Me permito presentar esta ponencia transversal a todos los temas convocados para este 20 Congreso de la Crónica de Sinaloa, cuyo contenido será útil a los intereses de la recreación del teatro histórico, al facilitar las herramientas básicas del conocimiento de la dramatización, con el propósito de hacer trascender el trabajo del cronista e historiador, socializando sus trabajos e investigaciones por medio de la puesta en escena, habilitada como poderoso recurso didáctico de la enseñanza y difusión de la historia y las ciencias sociales. El teatro en sí es una herramienta pedagógica donde la sociedad se observa y se mira a sí mismo, haciendo conciencia de sus triunfos como de sus miserias, sin pretender redimir, asumiendo solamente el papel de guía y espejo de su propia realidad. Porque un pueblo sin teatro es un pueblo sediento de verdad, de inteligencia emocional. Es así que esta propuesta se sustenta en la teoría dramática aristotélica y en la hegeliana, quienes juntos soportaban las bases metodológicas para la estructuración del texto dramático. La definición que hace Patrice Pavis en su diccionario de teatro de 1998 sobre la crónica dramática es muy concisa y austera. Es una obra basada en hechos históricos cuyo interés consiste en estar en contacto directo con la historia, en dramatizarla con voluntad de rigor, pero también de moralismo y de ejemplaridad contemporánea. Ante esta escueta definición, Manuel Fox, en su ensayo sobre la crónica dramática de asuntos históricos en el teatro español del siglo XX, en el 2010, añade algunos datos fundamentales para llegar a una ilustración completa de este género teatral. En las crónicas dramáticas, los hechos suelen estar colocados en orden cronológico y abarcan un lapso de tiempo bastante largo, como por ejemplo la vida de personajes o acontecimientos históricos. Esto por la síntesis que requiere la expresión teatral impide que la representación fluya sin interrupciones, por lo que los episodios se subsiguen a saltos. Además, la crónica tiene normalmente una intención didáctica, ya que su objetivo no es simplemente presentar un suceso, sino más bien ofrecer una visión crítica y emblemática de una evolución personal o histórica. Ante esta situación y para evitar saltos en la fluidez de la historia y el uso excesivo de elipsis, se recomienda establecer un solo espacio escénico donde se recrea la narrativa teatral, atrayendo al presente las acciones del pasado en forma de sueños o recuerdos que con el recurso del diálogo o el soliloquio, tal como utilizaba August Strindberg en su Steinberg drama, en el que está presente un solo sujeto protagonista de un trayecto, sobre todo interior, del que el espectador conoce fragmentariamente algunas etapas y nos presenta una especie de limbo sin espacio definido. Por otro lado, tenemos el antecedente más antiguo y valioso, la Chronicle, Price Strindberg, en la que el dramaturgo inglés celebraba con una fuerte intención poética la historia nacional, las tragedias de nobles familias, las notas rojas de la época, en lo que se conviven sus grandes protagonistas recogidos por Sherper de las voces de los antiguos juglares
quienes van relatando de un pueblo en pueblo historias de amores, proezas, crímenes y traiciones. De acuerdo a la vida del drama Sexto de Eric Bentley, todas las obras históricas, crónicas de hechos reales, sucesos épicos de la vida de santos o de héroes nacionales se enclavaron en el género teatral llamado obra didáctica, nombrado así porque la anécdota fábula del relato tiene una concepción lógica y por lo tanto su estructura es un gran silogismo con su premisa mayor o tesis al principio de su premisa menor o antítesis de su desarrollo y con una conclusión o una síntesis final. La temática de la obra didáctica abarca principalmente del cosmos religiosos o políticos, aunque pueden extenderse a asuntos sociales y culturales. Sus personajes son siempre como en el melodrama, pues las acciones que emprende el protagonista serán siempre positivas y el antagonista que se lo pone lleva siempre empresas negativas, a diferencia de los personajes complejos de la tragedia, que son totalmente buenos ni totalmente malos. Así tenemos que en la obra histórica escrita sobre Benito Juárez o Emiliano Zapata, las acciones y pensamientos de estos personajes eran siempre buenos. Con base en el modelo aristotélico para escribir y estructurar una obra didáctica, nuestro texto debe estar dividido en 3 partes. La primera, llamada tesis de corta duración, y sirve para plantar la premisa mayor, presentar el protagonista y el antagonismo, y además personajes secundarios, en donde se nota el conflicto de la lucha hegeliana de contrarios entre el héroe y el villano, entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. En este primer acto debe iniciarse con el pensamiento ideario de nuestro personaje histórico, protagónico. La segunda parte del modelo aristotélico corresponde a la antítesis y es la más larga de duración, pues en ella se encuentran los enfrentamientos ideológicos o físicos entre las fuerzas didácticas o las fuerzas dialécticas, con su punto de tensión que genera la progresión dramática, el anticlérix y el clímax de la obra, el cual puede llegar a ser cruento de acuerdo a la historia contada. Después del clímax emerge presuroso el tercer acto o síntesis, tan corto o de menor duración como la primera parte. En ella se da la conclusión del silogismo, donde se comprobará o rechazará la concepción lógica de la obra didáctica. Después de la tormenta viene la calma, y cada personaje quedará donde le corresponde. En las obras didácticas, sea teatro histórico o teatro documental, muchos de los personajes secundarios, como algunos pasajes del relato, podrán ser ficticios, no escritos en la historia real, pero útiles para el desarrollo de las tramas y en el que se apoderarán los personajes principales. Son licencias que se toman al autor con permiso de Apolo, dios de las artes, y San Bedo, patrono de los historiadores. Resumiendo lo anterior y el género didáctico que engloba las crónicas dramáticas, el teatro histórico y el teatro documental se caracterizan por tener las siguientes constantes temáticas estructurales. Maneja material posible por tener muy poca probabilidad de volver a repetirse en sus particularidades propias. Personajes simples, quienes representan una sola característica de comportamiento, bondad o maldad, o bien gran inalterabilidad en sus reacciones emocionales ante las circunstancias suscitadas para hacer más atractivos probablemente los personajes alegóricos. Su estilo no es realista por contar personajes simples. El discurso del relato es una concepción lógica, tesis, antítesis y conclusión. El tono del melodramático o exagerado, evitando que el sentimentalismo domine la razón. La temática religiosa, autosacramental, política, histórica, biográfica, cultural, social, donde se tenga que demostrar algo. Después de la conceptualización del género didáctico, veremos a continuación cómo se concibe y se escribe una crónica dramática, una obra de teatro histórico o una obra documental. Antes de iniciar el proceso de escritura, debe tenerse concebido, investigado y estudiado el hecho histórico, el texto biográfico seleccionado. Dichos temas deben de analizarse previamente para ver si está apto para la puesta en escena, con posibilidades de diálogo entre los personajes. Se puede llegar a tener momentos emocionantes y de suspenso que nos lleven a un final dramático reflexivo, asignando
el rol a cada personaje de la crónica dramática, biografías o historias que se indicarán acorde a los tipos de personajes de la dramática. Protagonistas, personajes que tienen la acción principal, sus acciones libertarias o sus causas justas trascenden los intereses de los opresores o villanos, por tanto entrarán en conflicto. Antagonistas, personajes que se oponen a la acción del protagonismo, no permitirá que cumpla con sus propósitos. El pivote es un personaje mediador entre el protagonista y el antagonista. A través de sus intervenciones se conocen las intenciones o circunstancias en que se encuentran. Son los que llevan y traen información. Puede haber varios pivotes, en ocasiones suelen ser los amigos o los familiares. Orquesta es el personaje que se encarga de dar una sentencia con respecto a las acciones del protagonismo del antagonista. Personajes de la orquestación son los que están a uno o a otro lado de la disputa o conflicto. Son amigos, familiares, secuaces y complementan el reparto. Coro son personajes que pasan por una calle, mercado o plaza y dan ambiente a la escena, como los invitados a una fiesta o los que asisten a un mitin donde se encuentran las acciones y a través de que se escuchan comentarios de los sucesos. Los personajes de las crónicas dramáticas son sustraídas de la realidad histórica y por lo tanto son reales, por lo que deben de analizarse su carácter y temperamento, con base cómo se hablará, qué pensará, cómo reaccionará, cómo era su relación con los demás personajes, cómo vestía, cómo eran sus rasgos físicos y fenotípicos. Habrá veces que tendremos que inventar personajes ficticios que sirvan como pivote o de otro tipo para dar réplicas y reforzar al público. Establecer el silogismo con base en el pensamiento y las acciones que emprenderán nuestros héroes o protagonistas. La premisa mayor será el principal universal o tesis que se quiere mostrar por las acciones que emprendan nuestros protagonistas. La premisa menor o antítesis será ideas y acciones enfrentadas del antagonismo contra el protagonismo. En la conclusión o síntesis, todas las cosas se acomodan acorde al nuevo orden. La antítesis es la más importante. Y en la conclusión, el pueblo celebra la paz conquistada reforzando el razonamiento lógico. Redactar el argumento tal como será presentado en forma lineal, es decir, en tiempo cronológico. Continúan las acotaciones escénicas así como las indicaciones de acción. Se escriben siempre en tiempo presente. Los diálogos irán acorde al carácter de cada uno de los personajes. En dramaturgia, el carácter es la suma de los genes heredados llamados temperamento, más todo lo que se considere como medio ambiente, cultura, educación, sociabilidad, familia, amistad, clima, derivado de su comportamiento como se expresaba en el habla y en cada movimiento. Con el borrador argumental en mano escribiremos nuestras crónicas dramáticas respetando el formato clásico del texto dividido en escenas. Las escenas es la unidad básica de toda obra dramática. Su contenido debe tener unidad espacial, unidad de tiempo y unidad de acción. La unidad espacial corresponde al lugar donde ocurrió la acción, el tiempo a su duración y continuidad con la escena anterior o la siguiente. La acción es el propósito y objeto y la unidad al principio en cada una de ellas, descubriendo el ambiente del lugar o las personas con sus acciones, vestuarios y estilo de comportamiento. Estas acotaciones se escriben en letras cursivas. Las partes habladas o diálogos se identifican con los nombres de los personajes, entre mayúsculas, pudiendo llevar acotaciones que se escriban entre paréntesis en letras cursivas. La importancia de los diálogos es tal que sin ella no entenderíamos de los afanes y pasiones de los personajes. Hegel recomienda que los diálogos sean siempre opuestos entre los personajes, teniendo el primer borrador de la crónica dramática, revisarlo y corregirlos. Ya para concluir, anexo como colofón a este trabajo la obra de teatro de un acto Vamos por la bola sobre la toma de Villa de Quilá, Sinaloa, por el general Juan Carrasco. La obra se desarrollará durante el mes de septiembre de 1913 en los festejos del aniversario de la Independencia de México. Esta obra se escribió a petición de los maestros de ciencias sociales del plantel 24 de Cobaes y se estrenó en el mismo plantel durante los festejos del centenario de la Revolución Mexicana. Además de la construcción formal de una obra didáctica, la crónica dramática puede aplicarse como escribir escenas emblemáticas, representar acontecimientos y los demás que puedan seguir trabajando. En historia, sus palabras se convertirán en literatura, en imágenes y en voces electorales.
¿Saben qué? Esta crónica continuará con un trabajo nuevo de quienes somos socios de la Crónica Sinaloense. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado.